Buenas tardes. Hoy en esta tarde vamos a reflexionar acerca de la carta a los Colosenses. Y el tema de este día es completos en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 23. El propósito de la carta, como ya hemos venido mencionando en anteriores clases, es para combatir la falsa enseñanza. ¿Cuáles? Pues es la mezcla del judaísmo y la filosofía pagana que quería apartar de la fe a los colosenses y que hoy día también nos quiere apartar a nosotros en estos tiempos. El bosquejo del pasaje son 18 versículos en 3 puntos. El primer punto, el encargo mayor. Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. El segundo punto, el problema mayor. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 23. Y el tercer punto es completos en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Uno de los mayores males en la historia de la humanidad es tomar cautivo a una persona. En el pasado se le llamaba así tomar cautivos. Es algo muy terrible que esto le suceda a una persona. En este pasaje de Colosenses, el apóstol Pablo está muy preocupado de que alguien los tomara cautivos, tanto de su mente como de su corazón. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 7, dice lo siguiente: Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Punto número 1. El encargo mayor. Colosenses 2, versículos 6 y 7 que acabamos de leer. Lo primero que se nos dice aquí en la palabra de Dios es que tenemos un encargo muy importante. Y este encargo lo podemos ver en 3 diferentes aspectos. Número 1, así como recibieron a Jesús, sigan andando en Él. 2, así como fueron arraigados en Jesús, sigan creciendo en Él. Y número 3, así como fueron enseñados, sean confirmados en la fe en Él. Vamos a ver el punto número 1. Así como recibieron a Jesús, sigan andando en Él. ¿Qué significa recibir a Jesús? Hay otro texto del apóstol Pablo, no en esta carta a los Colosenses, sino en la carta de primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 3, que nos aclara este punto. El apóstol Pablo menciona la palabra recibieron. Y ahí en este texto dice lo que ellos recibieron. Y esto es lo que significa recibir a Cristo Jesús. El texto en el versículo 1 dice lo siguiente: Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Lo que ellos recibieron fue el Evangelio.
Y luego dice que este evangelio que ellos recibieron en el versículo 3, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Nota entonces que la idea de recibir a Cristo se refiere a que alguien te transmite lo que recibió. Y esto es que Cristo murió por tus pecados y mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto es el Evangelio. Esto son las buenas noticias de tu salvación y mi salvación. Recibir a Jesús es reconocer esta verdad. Recibir a Jesús es creer estas buenas noticias para ti y para mí. Y dice, sigue ahí. Anda en él. 2. Así como fueron arraigados en Jesús, sigan creciendo en él. A mí me gusta tener plantas en pequeñas macetas y me aseguro que su raíz esté bien fija en la tierra. Y al poco tiempo notamos cómo crece la pequeña planta. Pero todo parte de que estén bien enraizadas. Este es el encargo de Pablo aquí, que al estar bien enraizados en Cristo Jesús, ahora crezcas en Cristo. Es decir, tu conversión fue solo el inicio, porque recibiste esa semilla del Evangelio, pero ahora vas a crecer y debes tomar esto muy seriamente. Como cristianos, debemos crecer. 3. Así como fueron enseñados, sean confirmados en la fe en Él. Esta frase, ser confirmado o ser establecido en la fe en Cristo, es ser consolidados en la verdad. Y una clave para que seas confirmado o establecido en tu fe en Cristo es que siempre seas agradecido. En los tiempos en que vivimos nos resulta difícil ser agradecidos, porque tal vez no tenemos lo que deseamos. Pero esto puede afectar nuestra fe. Y es por eso que se nos dice que debemos de estar llenos de gratitud, abundando en acciones de gracias. Este es el encargo mayor para ti. Andar en Cristo, seguir creciendo y estar consolidados en el Evangelio de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 23, dice lo siguiente: no permitan que nadie los atrape en filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún
no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta en los encargos que había contra ustedes y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permita que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias, ni por la luna nueva, ni los días de descanso, pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación de uno mismo o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán saber sabias porque existe una gran devoción, una religión, abnegación de uno mismo y una disciplina severa corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer los malos deseos. Número 2, el problema mayor. Aquí, en Colosenses capítulo 2, del 8 al 23, vamos a ver este segundo punto. Pero hay un problema, un gran problema que los colosenses tenían y que tú y yo podemos tener. Recordemos el contexto en que se escribió esta carta a los colosenses. Desde el capítulo 1 vimos que la ciudad de Colosas estaba llena de creencias religiosas, de ideas, de conocimientos diversos, filosofía de toda clase, y el problema era que los colosenses podían ser cautivados por estas falsas enseñanzas. Esto nos lo dice el versículo 8. El mayor problema es dejar a un lado a Cristo. Esta es una historia de nunca acabar, porque este problema siempre está allí. Ayer, hoy. Las falsas enseñanzas que enfrentaban los colosenses, en esencia, son las mismas en nuestros tiempos. Aquí se menciona dos de estas falsas enseñanzas. Número 1, el legalismo. Número 2, el misticismo. La palabra legalismo viene de la palabra ley. Allí en Colosas había falsos maestros que obligaban a los cristianos a llevar una serie de reglas y observaciones además de Cristo. Hoy hay mucha confusión en la aplicación del Antiguo Testamento. Y por eso, aquí, nota que el apóstol Pablo, el apóstol del Evangelio, dice en el versículo 16 que hay quienes ponen restricciones en lo que los cristianos deben comer y beber, o ponen reglas acerca de los días que deben guardar durante el año. Pero como dijo el pastor Peter Schul, hoy no tenemos maestros
que obligan a la circuncisión, pero hay una gran cantidad de maestros religiosos que insisten que practiques algún ejercicio o alguna actividad externa. Y te dicen que es necesario que lo cumplas, porque recibir a Cristo, Jesús, no es suficiente para que Dios te acepte, sino que es necesario que hagas tal cantidad de ayunos o haces este ejercicio, estos devocionales, para que ahora sí estés bien con Dios. El misticismo. Esta palabra viene de místico, algo que está cerrado. Este problema es también muy peligroso y consiste en la tendencia en buscar experiencias místicas, visionarias de parte de Dios. Aparte de buscar a Cristo, Pablo en el versículo 18 dice que estos se ufanaban en fingir humildad y en tener visiones de ángeles. Y agrega, esto hace alarde de lo que no han visto y se envanecen en sus razonamientos. Si alguien viene a ti con visiones que Dios le dio y te quiere convencer de que vio esta visión o que Dios le dijo esto o le dijo aquello, cuídate. En el versículo 8 nos dice, porque la única manera en que Dios te habla es a través de Jesucristo y de su palabra. Entonces, el desafío para nosotros es el mismo que fue para los colosenses. Que nos demos cuenta y no nos dejemos cautivar con ideas engañosas basadas en las tradiciones humanas, de acuerdo con los principios de este mundo. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo, gobernante y toda autoridad. Número 3, completos en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo dice aquí que ya estamos completos en Jesús. ¿Cómo es esto? Leemos bien este pasaje de Colosenses que dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Esta verdad rompe o quita cualquier problema de legalismo o de misticismo que quiere cautivar nuestra mente y nuestro corazón. En el versículo 9 dice lo siguiente, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Nos está diciendo que por la fe sola en Cristo ya estamos completos. La palabra plenitud significa lleno, completo, pleno, que ya no le falta nada. Esta es una verdad realmente asombrosa. Aquí está diciendo que nuestra vida ha sido llenada por Él, que ya estamos llenos de su plenitud y que no necesitamos nada más. Imagina
que un día estás en la playa y te pones a contemplar el mar, el inmenso mar, y tomaras un vaso y permitieras que todo el mar llenara ese vaso. En un instante tu vaso se llenaría enseguida, con la plenitud del mar del océano Atlántico. Pero nunca podrías poner toda la plenitud del océano en el vaso. Ahora, piensa en el Señor Jesús. En cuanto a nosotros, solo somos pequeños vasos que, cuando estamos unidos a Él por la fe, instantáneamente nos llenamos de su plenitud. Todo esto significa que recibir a Cristo es ser llenado. Cuando Jesús fue a la cruz, como dice Colosenses 1:13, lo hizo para librarnos del dominio de la oscuridad y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y nos ha rescatado y se nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados. Esto es precisamente el regalo de esa plenitud que tenemos en Jesucristo. Te pregunto, ¿ya has venido a Cristo por la fe para tu salvación? Entonces lo que la Biblia está diciendo aquí es que en Él ya estás completo. Ya tienes toda la plenitud de vida. El pastor Alejandro McLaren fue un pastor escocés y él comentó este texto en el año de 1903. Todo está allí en Cristo para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿por qué deberíamos dejar las fuentes de aguas vivas para descubrir por nosotros mismos, con infinitos dolores, que son cisternas rotas que no pueden retener agua? Todo lo que necesitamos está en Cristo. Levantemos nuestros ojos de esta tierra, en esta tierra, aquí abajo, y de todas las criaturas, y no contemplemos a nadie más que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Pues con esto concluimos esta parte de este estudio y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que en esta tarde nos has permitido estudiar, que estamos completos en Cristo, Señor, y que no necesitamos nada más. Bendice a cada uno de nuestras familias y de aquellos que habrán de escuchar esta palabra, Señor. Que solamente en Cristo estamos completamente llenos. En el nombre de Jesús. Amén.